El menemismo integra lo que es el peronismo, el Frente para la Victoria. Si gana Scioli, deja de existir lo que es el kirchnerismo. Y si no gana Scioli, que me va a decir, no, si gana Scioli, pero si no gana Scioli, se muere el sciolismo. Santiago Cafiero Dixit. A ver, qué fácil que te la hago. Es fácil. Primero yo creo que gana Scioli. Bien. También creo que el sciolismo no existe. Digo, el sciolismo es... El título es ese, el peronismo. El título. No me pongas eso porque si no va a decir que me bajé el barco. Yo creo que existe el peronismo como fuerza política. Y que también insisto con esto, no veo que el kirchnerismo lo veo como aspectos circunstanciales. El sciolismo existirá, digo, ¿no? La gente que adhiere más a Scioli que al peronismo. Sí. Pero siempre han sido grupos muy menores. La gran mayoría de los dirigentes políticos que están en el Frente para la Victoria, o que hoy vos me podés decir, bueno, pero fulano es kirchnerista, se identifica con el peronismo, adhiere a un gobierno, y bueno, lógicamente eso quizás te hace parecer que adherís más a ese gobierno que a no sé, las posiciones doctrinarias del peronismo. Pero ahí vos tenés a Zanini, que es candidato a vicepresidente de la Nación, tenés a un ministro de Economía, ahora diputado nacional, que está manejando. No viene del peronismo, ninguno de los dos viene del peronismo. Claro, por eso te digo, pero a la izquierda de estos dos señores está la pared. Eso es parte del frente. Insisto, de lo que es el frente. Zanini no viene del peronismo, él nunca lo ha planteado también así. Axel Kicillof no viene del peronismo. Ahora, yo te digo, Carlos Kunkel, te pongo un. Claro. Carlos Kunkel tiene más años de vida de ser peronista que de ser kirchnerista. Entonces, ¿por qué es kirchnerista? Y te puse uno que no sé si me acuerdo. Sí, no. Es absolutamente representativo. Que hoy es un emblema, si querés, de vos decís, ¿qué es Kunkel? Kirchnerista. No, pará. Kunkel es peronista, adhirió 12 años al kirchnerismo, ¿sí? Sí. Ahora, el kirchnerismo, vos decís, ¿se muere el kirchnerismo? A ver, el kirchnerismo como fuerza política va a quedar subsumido dentro del peronismo. O en la próxima, si en algún momento se reconstruye otro frente político, bueno, el kirchnerismo será un espacio importante dentro de ese frente político. De la misma manera que el sciolismo gana o pierda. Lo mismo que el sciolismo. Vos me decís, vos sos sciolista, Santiago, y yo soy peronista. A ver, adhiero a Scioli como candidato a presidente, adhiero a Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires, adhiero a Scioli como referente político. En el marco de que Scioli sea peronista, donde Scioli no sea peronista no adhiero más. Claro. Entonces, la cohesión de estos grupos es el peronismo, en realidad. Es ser fiel a la bandera del peronismo, porque nos identifican, es ser fiel al campo popular, porque nos identifica. Y me parece que ahí está de alguna manera esto, ¿no? Si se muere o no se muere. A ver, el menemismo. Bueno, naturalmente que había figuras que habían participado del gobierno de Menem que se identificaban más con Menem que con Perón. Bueno, sí, eso sí se murió. Era todas aquellas viudas de la UCD. Claro, pero eran pocos. En líneas generales eran todos compañeros del peronismo, que después fueron parte del dualdismo, si querés, que antes habían sido del cafierismo, y son siempre, a ver, vanguardias, por ponerlo de alguna manera, que lideran un momento histórico del peronismo, pero siempre la cohesión es el peronismo. Con lo cual, yo creo que nada se muere que esté dentro de un movimiento político que tiene 70 años de historia, que padeció cárcel, que padeció muerte, que padeció bombardeo, que padeció 18 años de exilio de su máxima figura, que fue Perón, que padeció decretos donde no podías hablar de la liturgia peronista porque te metían preso. Digo, me parece que tenemos otro pedigrí los peronistas. ¿Cómo pensás que en estos momentos se está tomando o está pensando el ciudadano en respecto del peronismo? Porque en la República Argentina el peronismo fue tal vez más que un partido, es más que un partido político, es de alguna manera una suerte de condición
cómo vivir, ¿no? de cómo ver la relación gobierno, más que gobierno, Estado, ciudadano. Claro, sí, el peronismo lo que vino a hacer en Argentina es a interpelar a la política, que es una política de élite, de aristocracia, y a decir que, bueno, que a basarse también en los pasos que había hecho Irigoyen, los grandes movimientos populares, y decir, bueno, a partir de acá nosotros pensamos la política es esto, incorporar valores nuevos a la política. ¿Y cómo lo ves hoy? Alguien acá, caminando por acá, por Santa Fe y Alvear, que había de alguna manera, estamos hablando de uno de los muchachos de la policía comunal, que les pregunté en su momento, ¿a quién vas a votar? Y voy a votar a Macri. ¿Cómo? Me llamó la atención porque digo, vos no te dio el trabajo Scioli, pensé que te lo había dado o por sionista, o por kirchnerista, o por peronista, por eso me sorprendió la respuesta, ¿no? Y sin embargo dijo, no, lo voy a votar a Macri. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, a ver, primero, porque está en todo su derecho de obviamente. Básicamente, y si le gustó más Macri, no le hicimos la toma a Buñuelo, ¿no? Tampoco. Después me parece que hubo una mezcolanza en esta campaña, que por suerte a partir, yo creo que del debate, que fue algo importante, que me parece que ha servido mucho, a partir del debate se identificaron bien los proyectos de país, me parece, ¿no? Independientemente que fue en algunos tramos medio banal el debate, pero se identificaron dos proyectos de país. Cada uno decía lo que quería. Claro, pero a medida que se iban acercando, o sea, fue de sordo, pero a medida que se va acercando la fecha, se van acercando también las propuestas, ¿no? Bueno, hoy hay cosas bien claras, que a ver, hoy que Macri no pueda decir cuál es su equipo económico, me parece que está ocultando más de lo que está diciendo. Scioli, con sus más, con sus menos, ya tiene un equipo económico, dijo quiénes son, qué funciones van a cumplir, quién va al Banco Nación, quién va a tal lado. Macri no lo veo en ningún medio que lo estén hoy pidiendo a Macri definiciones sobre ese tema, nadie habla de eso. Santiago, entonces, sí. ¿qué sucede con el compañero de la policía local? Déjame terminar la historia. Creo que, viste que van en pareja, caminando en pareja, sí. El otro dijo, no, yo voy a Scioli, y creo que estos dos no van a estar más en pareja, no van a estar el próximo 10 de diciembre. No, yo creo que hay que tomarlo como parte de la madurez democrática de la Argentina. Acá las posiciones políticas no pueden dividir a los argentinos. Eso es lo primero que tenemos que aprender, que estamos aprendiendo, pero me parece que lo tenemos que tomar de esa forma. Pero vos decías a Macri o a Scioli. Ahora, ¿qué creo yo? Bueno, seguramente debe tener sus razones para votar a Macri. Ahora, me parece que después del lunes, yo no sé cuándo lo viste vos, yo creo que después del lunes quedaron claros dos proyectos de país. Y si este compañero de la policía local se tomó el tiempo de informarse quiénes van a ser el grupo político, económico, social y cultural que defiende por naturaleza sus derechos, seguramente que hoy cambio el voto y va a votar a Scioli. Pues me parece que quedó muy claro eso después del debate. Y me parece que Scioli apunta naturalmente a mostrar una faceta que creo que es importante, que es no ser hipócrita y decir las cosas de frente. Y decir, bueno, a ver, nosotros, vos por ahí me ves cabrón, me ves que yo me peleo, me ves que yo te digo lo que va a hacer Macri, aunque Macri se esconda, pero porque yo tengo la necesidad y la responsabilidad de ser el candidato del peronismo. Si fuera el candidato de otra fuerza política, por ahí no lo haría. Pero cuando vos sos el candidato del peronismo, sos el candidato de los trabajadores, tenés en tus espaldas defender los derechos sociales y civiles de este país, me parece que tenés que tener algún grado de coraje, por más que a muchos no les guste. Acá hay un tema, que el compañero de la policía local tiene ya un nuevo gobierno, digamos, ¿no? María Eugenia Vidal es la nueva gobernadora electa, va a asumir también luego el 10 de diciembre, es decir que los cambios se le van a dar, si el problema es un poder de sueldo, de organización en ese sentido.
Scioli, de ser presidente, ¿va a acompañar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Sí, por obligación lo tiene que hacer, Laura. A ver, por más de que no quiera, por más de que vaya algún asesor y especule al oído diciéndole no, nos conviene esto, por obligación, Scioli va a acompañar a la provincia de Buenos Aires, independientemente de María Eugenia Vidal y lo que opine políticamente María Eugenia Vidal. ¿Y cambiará el tema este de la coparticipación, el fondo conurbano? Hay un compromiso específico. Macri no lo tuvo, Scioli sí lo tuvo. Dijo, voy a modificar los fondos coparticipables. Esto puede ser o una nueva ley de coparticipación, que sabemos que es complicado conseguirla, Alfredo puede dar testimonio de esto, pero la otra es avanzar en reglamentar parte o modificar parte del fondo del conurbano, que eso sí se puede hacer. Eso es fundamental porque dejaron congelado el fondo del conurbano, las relaciones entre el resto de las provincias y la provincia de Buenos Aires, y hoy, por ejemplo, cobra menos la provincia de Buenos Aires que Tucumán, que Chaco, que Formosa, que aproximadamente 18 provincias de las 24. Sí, claro. A la provincia de Buenos Aires. Esas son, bueno, las asimetrías que Scioli las padeció, y él ya se comprometió públicamente, no estoy hablando, no soy exégeta de lo que va a hacer o no va a hacer, pero él ya se comprometió públicamente a dos cosas: a acompañar a María Eugenia Vidal, ¿no? Y acompañar con recursos, básicamente. Obvio, sí, ¿no? sí. Que es lo que necesita la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires necesita recursos económicos. Que se avanzó mucho, que se descentralizaron mucho, pero todavía falta más. Y Scioli viene de haber administrado 8 años esa provincia, con lo cual sabe específicamente qué es lo que hace falta. Y otra pregunta, el discurso de Scioli fue hacia los trabajadores en el cierre del debate, y hay un sector que no son trabajadores, que están en una especie de limbo con, no sé, el monotributo social, con trabajos esporádicos, que no están en blanco, o que cobran parte de su sueldo en negro, que están debajo de la línea de pobreza. Ahí también está apuntando Scioli. ¿Se va a poder modificar índices que hoy no tenemos claros si son los correctos o no, respecto al tema de la pobreza? Estoy hablando específicamente. ¿Cómo va a trabajar con ese sector, que no es la clase pudiente, que no es la clase trabajadora, sino que es los otros, los que intentan con un subsidio, con algo, llegar a fin de mes? De hecho, bueno, hay sectores que critican los subsidios porque dicen, bueno, finalmente no está la cultura del trabajo allí como para cobrar un sueldo. Entonces es como que hay también, la división social se dio también por estas desigualdades. ¿Cómo se va a trabajar con ese sector? Mira, suena muy bonito esto de pobreza cero que plantea Macri, ¿no? Suena bonito, uno adhiere, lógicamente, yo como peronista y como, mira, contrario a Macri te digo, me parece bárbaro pobreza cero. Ahora, decime cómo lo vas a lograr. Bueno, y ahí ya te da un globo amarillo y te dice, no, somos el cambio, y ya está, se terminó. Esa es la profundidad de la propuesta de Macri con el tema. Me parece que en ese sentido Scioli ha sido mucho más claro. Scioli le habló naturalmente a los trabajadores y habló de cuestiones específicas para los trabajadores, no solo de cuidar la fuente de trabajo, sino también de darle mayor posibilidad a que se aumente el poder adquisitivo del trabajador con respecto a modificar las escalas de ganancia, ¿no? Primer punto. Le habló claramente de eso. Eso genera un aumento en el consumo que, bueno, como ya conocemos todos nosotros, ese aumento en el consumo lo que hace es empieza a redistribuir la renta nacional mucho más equitativamente. Y eso termina generando recursos en el almacén, pues nadie se saca, nadie que hoy cobre ganancias, deje de pagar un poco de ganancias o no pague más ganancias, lo va a pasar a dólares y va a abrir una cuenta en Suiza. Eso no existe. Lo que va es al consumo, ¿no? Sí, consumo demorado en gran parte de la sociedad. Cuando hablamos de consumo demorado, no estamos hablando de un consumo demorado de la década de los 90 o de la década de los 80, sino un consumo mucho más mesurado, pero consumo, necesidad de consumir al fin, ¿no? Claro. El recambio de electrodomésticos, por ejemplo. Pero va a tu calidad de vida, y cuando yo digo, nosotros que buscamos calidad de vida, bueno, ¿qué es calidad de vida? Bueno, tener un cierto confort, tener tu vivienda, tener tu red de agua potable, cloaca, tener tu acceso a la salud, a la educación,
Y después, claro, es esto, bueno, ¿cuáles son tus posibilidades de generar confort hacia dentro de tu hogar? Bueno, eso es calidad de vida. Digo, cuando vamos a hablar de calidad de vida es eso. Sí, pero digo, ahora, sí. Vos me planteabas, bueno, con respecto a, por eso yo te decía, Scioli fue muy claro con el tema de los trabajadores y también fue muy claro con el tema de los sectores más bajos o los sectores pobres, por ponerle algún título. En ese sentido, Scioli planteó dos cosas. Con respecto a lo estadístico, dijo, tiene la propuesta crear la nueva agencia de estadísticas y censo de Argentina, que incorpore al INDEC, pero que sea una agencia que reconstituya los índices nacionales. Propuesta de campaña, propuesta que está en su página web, que la pueden buscar a los que les interesa esto, no sé. Y después, por otro lado, con respecto a seguir ampliando la oferta de asignación universal por hijo, la universalización de derechos, la universalización de salarios que se ha hecho, y también la modificación que se comprometió de 2 aumentos en las asignaciones familiares o asignación universal por hijo por año. Es decir, ya se prevé que va a haber aumentos para esos sectores. En ese sentido yo creo que... Pero generación de empleo, digo yo sé que se trabajó mucho en capacitar, porque muchos criticaban las cooperativas que se armaban, pero se capacitaba, la gente tuvo el plan Fines, digamos, hicieron muchas cosas que obviamente desde otros sectores son criticados, pero realmente hubo planes educativos, planes de capacitación, pero el tema de generar empleo, de que las industrias no se vayan, de que busquen distinto tipo de calificación de mano de obra y que de a poco la gente vaya dependiendo menos del subsidio. ¿Eso está planteado o no está planteado? Pero sí, claro. A ver, y eso está planteado, me parecen los dos modelos muy claros. A ver, en primer lugar, si yo devalúo, ¿no?, que es la propuesta de Macri, devalúo, eso me trae una recesión, una baja en el consumo porque bajo el poder adquisitivo del trabajador, del consumidor, saca trabajador, del consumidor. ¿Por qué? Porque devalúe, y se disparan los precios, es decir, se empieza una espiral de recesión. Esa recesión lo que va a traer es, obviamente, la baja en el consumo. Esa baja en el consumo lo que hace, naturalmente, es que el incentivo del empresario pyme que genera 20, 25, 50, 60 puestos de trabajo, no lo tenga más, porque ¿a quién le vende? Si ese empresario no exporta. Los empresarios textiles en la Argentina, que eran en el 2001, llegaban a ser 200.000 empleados y hoy ya están llegando a casi el 1.000.000 de empleados. Sí, recuerdo en la década del 90 que fue un éxodo tremendo. Y que son costureras, no estoy hablando de Sí. No estoy hablando de de pequeños emprendimientos. Con un oficio, accedes a esa fuente laboral. Las inyectoras de plástico que utilizan la industria juguetera. El 8% de la industria juguetera de la Argentina en los 90 era la industria nacional. Y el 92% eran importados. Estaban devastados. No llegaban a 50.000 empleados. Hoy son 500.000 empleados la industria juguetera. ¿Por qué? Porque tenemos barreras arancelarias, porque prohibimos las importaciones. Ahora todos dicen, hay que abrir las importaciones. No hay que abrir las importaciones. Hay que regular ciertas cuestiones de las importaciones, que son importaciones de bienes de capital que utilizo yo para seguir generando empleo en Argentina. Ahora, la salida que propone Macri no es una salida que genere empleo, porque no es una salida confiable para el pequeño y mediano productor o emprendedor. Con lo cual, acá el empleo lo generan los empresarios, y el empresario necesita condiciones de venta en Argentina. Si esas condiciones de venta se da al consumo interno, porque la gran mayoría de los que generan empleo en Argentina son las pymes, y las pymes no exportan. Entonces, ¿qué le importa cuál es el tipo de cambio, el no tipo de cambio? Todas esas cosas son banalidades de los grupos exportadores en Argentina, que lo que hacen es instalan esos temas, que a veces muchos los repiten, lamentablemente, con poca conciencia o con poca memoria, pero lo que están haciendo es generando en realidad un campo fértil para una fuerte devaluación, que lo que va a hacer es romper el consumo, romper la industria nacional y el avance de una recesión y desempleo. Lamentablemente es así. Scioli, ¿qué genera?
la confiabilidad de dos cuestiones que son centrales. La primera, de cuidar hoy los factores de producción, los que hoy están. Y la segunda, de seguir potenciando el mercado interno, seguir potenciando el consumo, para que eso es lo que genera las posibilidades para que el empresario diga, bueno, ahora me pongo una fábrica de alpargatas, claro, y tomo 15 personas. Y así se genera. El empleo argentino es ese, no mucho más. Santiago, nos quedamos sin tiempo, la verdad.